Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 27 de abril del 2022. Son las 12:05, está nublado todavía, inestabilidad postfrontal que le dicen luego de una, ¿cómo lo llamamos? Súper necesaria lluvia que tuvimos el día de ayer. Eh, Fíjense que el impacto de la crisis climática es tan grande que ayer había una suerte de fiesta y expectativa con respecto a la lluvia. Estaba todo el mundo comentando que iba a llover, preparando menú especial y es bien impresionante porque hace 20 años atrás eso no ocurría. En invierno sencillamente llovía. Pero como ahora ha dejado de llover de manera ostensible y particularmente en la zona central, estamos enfrentando una sequía que a esta altura es estructural y nos tiene con algo así como 16 años de déficit de lluvia, ciertamente se convirtió en algo así como una fiesta. Y de paso, evidentemente, trajo los típicos problemas que uno usualmente ve cuando llueve mucho. Inundaciones y problemas en el tráfico producto de que probablemente los sistemas no estaban preparados, estaba todo además lleno de hojas secas porque corrió mucho viento antes. Hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó también el balance diario del estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Se informaron el día de hoy 1.918 casos nuevos, lo que nos deja con 7.804 casos activos, cifras bastante más altas que las del día de ayer y lamentablemente también se informa el fallecimiento de otras 81 personas producto de la pandemia. Todo esto es un recordatorio de que la pandemia no se ha acabado. Y por lo tanto, el llamado que hacemos siempre desde la radio es que mantengan sus vacunas al día. Si les toca la cuarta dosis, vayan. Si pueden vacunarse contra la influenza, también háganlo. Sean o no personas menores, ¿cierto? Adultos mayores, vayan porque agarrarse una influenza ahora no viene nada, nada de bien. Con ese breve recordatorio de lo que está pasando, comenzamos ya nuestra entrevista de hoy y ya nos acompaña nuestro invitado, el doctor Felipe Aquea Ceballos, biólogo y doctor en genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y su postdoc en el famosísimo Salk Institute y es el fundador y director científico de Rubisco. Vamos a hablar de todo esto. Felipe, bienvenido a Rockstars. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Oye, vamos a hacer también al tiro un disclaimer. Con Felipe nos conocemos hace una enorme cantidad de tiempo. De hecho, compartimos laboratorio en la Católica, en el famoso grupo de plantas, ¿cierto? Donde estamos todos los que éramos fanáticos de la biología molecular y celular, ¿cierto? De las plantas. Así que con Felipe nos une una larga amistad y haber hecho cierto trabajo de laboratorio juntos ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Oye, Felipe, en primer lugar, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Porque sabemos que el trabajo en laboratorio, los experimentos científicos, las reuniones que muchas veces son necesarias para ir moviendo estas ideas, ciertamente han tenido que adaptarse. En el caso tuyo, y particularmente enfocado en el trabajo, ¿cómo han enfrentado la pandemia? Bueno, al principio de la pandemia claramente tuvimos ahí un quiebre en los primeros días, pero que rápidamente pudimos sobrellevar. Para nosotros era fundamental la presencialidad debido a que trabajamos con seres vivos, entonces no podíamos dejarlos abandonados, entonces con nuestras células vegetales, y que por lo tanto estábamos un poco obligados a estar presentes, debido a que si no se nos morían. Así que eso por un lado. Y por otro, la pandemia nos benefició harto por todo esto de las reuniones online, que se implementó ya como una no sé, tendencia y fue muy habitual, ¿ya? Y no solo en Chile, sino a nivel mundial. Claro. Y que gracias a eso nosotros logramos hacer muchos contactos con gente afuera muy rápido, que yo creo que antes de la pandemia no hubiese sido tan fácil esa conexión. Claro. Sí. Así que por ese lado nos favoreció un poco esas conductas que se incluyeron en la pandemia. De hecho, es algo que ha marcado también la actividad docente, y si bien las clases presenciales son preferidas por todo el mundo, la posibilidad de traer, por ejemplo, traer entre comillas, a un premio Nobel a que dé una clase y que no tenga que viajar a Chile, ¿cierto? Con toda la incomodidad que eso implique, los costos de eso, que se conecta a un Zoom durante 1 hora y media, es fantástico, y eso también ocurre, por supuesto, en las reuniones. Y por otro lado, lo que nos contabas tú, ¿cierto? Muy probablemente para muchos, la experiencia de irse de vacaciones y que al volver todas las plantas estén muertas es bastante cotidiana. Bueno, en un laboratorio que trabaja con plantas también pasa lo mismo. Y por lo tanto, la supervisión constante de estos objetos de estudio que están vivos, por supuesto, también es compleja y requiere tiempo y dedicación.
Oye, Felipe, cuéntanos un poco, para entender tu trayectoria. Tú estudiaste biología en la Católica, que Sí. es una carrera bien amplia, Ujú. que se puede interesar tanto por los ecosistemas como por pequeños organismos que pululan por ahí. En el caso tuyo, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar biología y con qué te encontraste una vez dentro de la carrera? Bueno, a mí desde el colegio siempre me interesaba la ciencia. Me acuerdo los primeros años de colegio me atraía mucho la física y la astronomía, pero ya la enseñanza media para mí fue quizás también con la participación de ciertos profesores que uno tiene, que siempre uno lo influyen en ciertas decisiones de la vida. Me gustó la biología, ¿ya? Yo estudié en La Serena, en el Seminario Conciliar, un colegio que es científico humanista y que nos fomentaba mucho esto de la ciencia, ¿ya? De las academias extraprogramáticas, etc. Entonces siempre tuve este bichito por la ciencia. Pero en esos años, a mí claramente me gustaba un poco la medicina, pero era por lo que uno siempre escuchaba de temas más de investigación. Ya no tenía mucho conocimiento de lo que era estudiar biología, ni tampoco bioquímica, eran carreras un poco afines. Eh, y cuando salí del colegio tomé la decisión de venirme a estudiar biología a Santiago, sin saber mucho a qué me encontraba. Y entré a la Universidad Católica, a la PUC, a estudiar biología, y claro, el primer semestre me encontré con clases de biología celular, de genética, que claramente me impactaron y dijeron, esto es lo que yo quiero, o sea, me gusta dedicarme a la investigación. Eh, y de ahí los años siguientes, claro, ¿cuándo fue el año en que dije me gustan las plantas? Ya, me acuerdo que fue el año como 98, así, viendo un programa típico Discovery Channel sobre plantas transgénicas. Y a mí eso me impactó demasiado. O sea, no lo conocía, ¿no? En ese año Mm. recién estaban escuchando lo que era una planta transgénica. Y cómo a través de un bombardeo de genes tú podías modificar la célula vegetal, para mí fue algo sorprendente. Y dije, wow, esto me encanta. Mm. Y, y coincidentemente al semestre siguiente tuve una clase, fue invitado a un curso el profesor Patricio Arce, que llevaba pocos años en la Católica y que él Sí, traía esta tecnología de las plantas transgénicas. Y ahí dije, wow, esto es lo que quiero, y ahí me empecé a trabajar rápidamente en los laboratorios, y es donde nos conocimos contigo, el año claro, 99. exacto. Claro. Y siempre es muy importante, bueno, la formación, ¿no? Es tu ecosistema o tu ambiente, con quién te rodeas. Entonces, Mm. claramente en ese grupo de laboratorio teníamos gente que estaba muy interesada por la investigación básica, y otros, como el profesor Arce, un poco más por la investigación aplicada, y a mí siempre Claro. me gustó ese un poco ese bichito de que ojalá la investigación que hiciéramos sirviera para algo. Siempre Mm. tenía esa motivación. Y ahí fue donde yo claramente ya desde muy, muy joven en la carrera empecé ya a trabajar en el laboratorio y a interiorizarme en todo lo que sea la investigación básica y también aplicada. Ese es un componente que es súper interesante como del espíritu que uno va adquiriendo durante la formación. Ya que muchas veces en las carreras científicas hay un fuerte énfasis en la investigación fundamental, en la investigación básica en el fondo. Y muchas veces, tal vez por iniciativa propia y gracias a influencias de uno u otro profesor, aparece también esta idea de enfocarla más en investigación aplicada, de tratar de que, independiente de que se produzca conocimiento, tratar de darle una vuelta y encontrarle una aplicación, que para mí es otro peldaño distinto. Quienes usualmente, yo digo por experiencia personal, trabajamos en ciencia fundamental, a veces nos cuesta incluso ver la aplicación, no la estamos buscando, no la estamos pensando, no la tenemos dentro de nuestro radar. Y por lo tanto tengo la sensación de que hay como un marco mental distinto que tiene que ver con solucionar problemas. Y eso quiere decir al mismo tiempo visualizar el problema, tratar de entenderlo bien para poder solucionarlo. En ese contexto, Felipe, ¿qué problema práctico, productivo te pareció interesante y en el que se podían aplicar las herramientas que habías aprendido, tanto la genética molecular como las herramientas de la biología, pero que podían tener una utilidad práctica más allá de aprender cosas? Uh-huh. Bueno, ahí claramente uno para poder buscar problemas tiene que salir del laboratorio, es lo primero que uno tiene que hacer, ¿ya? Y que claramente nosotros la formación científica académica te forma mucho en la ciencia básica, que es clave para poder solucionar problemas de base científico, soluciones de base científico-tecnológica. Entonces, lo primero es eso, salir del laboratorio, entender el mundo, cómo funciona a nivel de industrias, procesos, etcétera. Y ahí tratar de encontrar un problema que no tiene solución o que tenga una solución muy débil, ¿ya? Y que por tanto vale la pena gastar un esfuerzo en solucionarlo con
herramientas más sofisticadas. ¿Ya? Parte importante de mi formación en cómo cambió un poco mi switch mental es que yo me fui a Estados Unidos a hacer un postdoc en ciencia básica, estudiando genética vegetal, a San Diego, que San Diego es una ciudad, hoy día es un hotspot de biotecnología, que hay muchas empresas al respecto. Entonces, aproveché, bueno, que era parte de la beca que yo tuve, que cursé, no solamente trabajar en mi formación laboral experimental, sino también aprender cómo tú a partir de un proyecto científico de laboratorio estableces toda una estrategia para llegar al mercado, ¿ya? Y ahí fue a aprender cómo en Estados Unidos esto lleva muchos años haciendo eso, tanto en las universidades como en los institutos. ¿Ya? Entonces eso un poco me cambió la mentalidad de, claro, alineemos nuestras herramientas a un problema. Oye, y ahí tocaste un punto que es súper interesante, que tiene que ver con la formación científica hoy, porque en muchos espacios, estoy pensando particularmente en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, pero es algo que se repite en muchas otras facultades que imparten carreras científicas, por lo general se nos muestra un camino, que es el camino de la academia. Uno estudia aquí, hace un doctorado, hace un postdoc afuera, y vuelve y se instala como académico o académica en una facultad de ciencia y postula fondos y desarrolla una carrera académica, que está súper bien. Pero eso hay que contrastarlo con la realidad laboral también en Chile. Hoy los espacios para poder desarrollar una carrera académica son cada vez más estrechos, no hay muchas plazas de investigación, y por lo tanto es necesario diversificar la formación de quienes están estudiando ciencia. Eh, y en la comunicación científica, en los emprendimientos basados en ciencia y tecnología, en las políticas públicas, en la toma de decisiones, hay un montón de potencial desde estas carreras para fomentar esos otros caminos distintos a la academia. En tu experiencia, Felipe, ¿cómo ves esa apertura? Porque tú nos contabas la experiencia en Estados Unidos, la posibilidad de poder mirar hacia un lado y decir, es que hay otras herramientas que necesito, que me sirven para este otro camino. ¿Cómo contrastas eso con lo que viviste en Chile, por ejemplo, lo que estás viviendo o lo que se vive actualmente en tu conocimiento? Ha ido cambiando ya en los últimos, no sé, 10 años por lo menos. Estos temas ya están hoy día insertados en las academias, en las universidades. ¿Ya? Yo recuerdo que parte de mi formación, o sea, era volver a Chile un poco a implementar estas herramientas que había adquirido, estos conocimientos, en las universidades, en la Universidad Católica, principalmente. Y en esos momentos se estaban formando estos departamentos de transferencia tecnológica, ¿ya? Y que hoy día existen en casi todas las universidades, ¿ya? Por lo tanto, ya este tema de ver que lo que estamos haciendo en los laboratorios sirve para algo, ya un poco se está estructurando de buena manera en las distintas universidades, ¿ya? Aunque falta todavía. Otra cosa que ha cambiado hoy día es que la formación en los cursos de pregrado ya están estos temas, se están tocando. ¿Ya? A mí me tocó armar un curso ya de este tema de innovación y emprendimiento en biotecnología en la Facultad de Ciencias Biológicas. Yo sé que este curso ya existe en otras formaciones de pregrado, en la cual a veces me invitan a dar clases al respecto, a hablar, y por lo tanto ha ido cambiando. ¿Ya? ¿Qué cosa interesante se podría complementar? Es que exista una especie de diplomado o algo que complemente la formación de los estudiantes científicos, ¿ya? Que eso en Estados Unidos existe mucho. Sí, claro. Diplomados cortos, no tienen que ser muy largos, no tienen que ser nivel de magíster para poder, claro, y que complementen esta nueva formación, es que en realidad es una nueva forma de pensar. Sí, con un profundo ímpetu técnico, en el fondo, que los conocimientos aprendidos sean aplicables rápidamente. Y es interesante cómo va cambiando. Y hay otro elemento importante en esta ecuación, Felipe, que tiene que ver con elementos que están fuera de la academia, y probablemente uno de los más importantes es la industria. Cómo las industrias que se vinculan con la actividad científica, que tienen problemas que son de base científico-tecnológica o que se pueden resolver con ciencia y tecnología, también participan de este proceso. Y yo sé que en tu biografía también un vínculo bien interesante con distintos tipos de industria, pero que aparentemente todavía no son del todo amplios, son como de nicho. Es un académico que a veces genera vínculos con cierta empresa, pero no es como la industria en general que piensa en científicos o científica o en la ciencia en general cuando tiene que resolver un problema. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esa relación entre el mundo empresarial, la industria, ¿cierto?, y la ciencia? Bueno, es algo que tiene que pasar sí o sí, y es un vínculo en el cual potenciaría a que las industrias hagan innovación o mejoren procesos, etc. Ya. Yo llevo varios años trabajando en estos vínculos y he identificado dónde están algunas falencias que creo que son claves.
Primero es que, básicamente, que no es, volvemos al tema de la forma de pensar, ¿ya? El académico tiene otra forma de pensar que la industria, ¿ya? Partiendo desde los plazos de trabajo hasta los objetivos que se plantean, ¿ya? Entonces, cuando una persona de la industria va a la academia a buscar solución a un problema, muchas veces el académico lo está pensando en cómo voy a escribir un paper con estos resultados, o en verdad es que tengo, ya lo podemos trabajar, vincularnos, pero nos vamos a demorar el tiempo que yo pueda hacerlo, ¿ya? Y eso la industria no lo aprecia, o sea, no es que no lo aprecie, no lo entiende, ¿ya? Porque la industria quiere hacer esto ya y ahora. Claro. Mientras que si se vincula con un académico que tiene otra forma de pensar, los tiempos son más largos, Claro. las motivaciones son distintas, entonces ahí es donde se forman los quiebres. ¿Y eso qué pasa? Que no hay un resultado exitoso. Si no hay resultado exitoso, la industria no va a volver más a buscar a la academia, ¿ya? Claro, hay barreras culturales finalmente. Barreras culturales, exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo se rompen esas barreras culturales? Es que hoy día, por ejemplo, las industrias grandes, que les cuesta solucionar problemas porque es un elefante que se tiene que mover, ¿ya? Debería ir a buscar una startup. Hoy día hay muchas startups en Chile. Entonces, quizá la startup tiene una elasticidad y podría entender mejor lo que la industria necesita, tanto en plazo como en objetivo, ¿ya? Y eso un poco podría facilitar este vínculo. Sí, y es interesante además porque de la mano con eso tengo la sensación de que hay muchas iniciativas, no sé si muchas la verdad, pero hay varias iniciativas privadas y públicas, desde Corfo y desde las universidades, que están buscando justamente apoyar startups, a empresas jóvenes, pequeñas, que nacen con una idea que está vinculada con la industria, con un problema en particular, y que están tratando de solucionarlo usando justamente ciencia y tecnología. Y eso lentamente está empezando a despertar de la mano también con capitales de riesgo, gente que tiene ojo y dice, mira, acá esta gente, pillaron algo, y empiezan a invertir. Y ese cambio también te ha tocado vivirlo de cerca. Tengo la sensación de que tu interés por este mundo te ha permitido conocer también cómo ha ido cambiando ese escenario, el del financiamiento, el de las startups, el de los capitales ángeles y semillas. ¿Cómo has visto esa evolución en Chile? De hecho, sí, ha aumentado mucho en los últimos años este impulso por aparecer startup. ¿Y por qué? Porque es una de las estrategias en las cuales tú te vinculas con la industria, ¿ya? Desde la academia. Hay tres tipos de vínculo. Uno es en la colaboración y la investigación, que es esto que llega a la industria, a la academia, es decir, solucionar el problema. La segunda forma es licenciamos. La universidad, la academia tiene una solución patentada y la empresa dice, yo te la licencio para poder utilizarla. Y el tercero, y que es el más común y el más eficiente, son las startups, en que personas de la universidad que tienen una expertise forman o un spin-off o un emprendimiento, ¿ya? Y de esa manera se vinculan directamente con la industria para solucionar los problemas, ¿ya? Y ese hoy día es claramente, se ven en las noticias, todas las semanas aparecen nuevas startups de base científico-tecnológica, que es muy potente, y que el ecosistema está creciendo, tanto desde el punto de vista de nuevas personas que se están dispuestas a arriesgarse a formar su propio negocio. Ahí desde el Estado financiemos estos emprendimientos y de otras instituciones, y también el vínculo de los inversionistas, ¿ya? Para ir a pescar a estos grandes empresas e industrias. Claro. De hecho, lentamente y casi sin darnos cuenta hemos comenzado la conversación hablando de biología, de tu interés por esta carrera, y lentamente la conversación solita nos llevó a esto, pues, a Rubisco Biotechnology, que es justamente una compañía de biotecnología de tipo startup que nace el 2015 tratando justamente de enfocarse en algunos problemas de la industria a partir de la ciencia y la tecnología. De partida, para alguien que se formó en biología planta, Rubisco es un nombre que salta automáticamente. Probablemente la proteína más abundante en la superficie de la Tierra, que está encargada ni más ni menos que uno de los pasos fundamentales de la fotosíntesis. Tiene un nombre ahí potente, pero más allá del nombre, Felipe, cuéntanos cómo nace Rubisco, quiénes se juntaron, por qué se juntaron y cómo finalmente toma forma. Rubisco nace en Estados Unidos. Yo cuando estaba haciendo el postdoc allá en San Diego, y ya empecé a adquirir todo este conocimiento de cómo la investigación que yo tenía en el laboratorio la podíamos llevar a mercado.
Conocí a André Volker, que es un ingeniero civil industrial, que en ese momento estaba haciendo un MBA en San Diego. ¿Ya? Él tenía toda la formación más comercial y financiera e industrial. Y justamente él también en el MBA estaba enfocado en innovación y emprendimiento. Entonces, en esas conversas que uno tiene ahí post universidad, Claro. dijimos, hagamos una empresa. Entonces arcamos la parte más comercial, finanzas, números, y yo veo la parte más científica. Y para partir, iniciamos con mis ideas que yo tenía, ¿ya? Del mundo del laboratorio. Uh-huh. Y ahí elegimos para partir, partimos en 2013 con una idea que era de desarrollar un fertilizante, ¿ya? Para la agricultura. Y que potenciaba el crecimiento de las plantas. Y dentro de todo eso nos enfocamos en hidroponía. Y ahí, bueno, el tema que en verdad, ¿cuál es el problema que a mí siempre me ha traído? Que es el tema del agua. ¿Ya? Que, como tú partiste hoy día hablando del agua, que hoy día es un problema a nivel mundial, la escasez de agua. Y claramente, ¿cuáles son las formas de solucionar eso? Es implementar soluciones que sean eficientes en el uso del agua. ¿Ya? Y ahí la hidroponía era una de ellas. Producción de vegetales en condiciones controladas, que permite crecer hortalizas, principalmente con un uso muy eficiente del agua. Y ahí estuvimos un poco trabajando 2 años, y de ahí un poco más de 2 años, pero ahí en paralelo nació esta idea que hoy día estamos trabajando en Rubisco, que es nuestro foco principal, en la producción de ingredientes naturales a partir de plantas, ¿eh? Que en verdad también están hoy día sufriendo las consecuencias del cambio climático, la escasez de agua, y que tienen los mismos problemas que la agricultura tradicional, ¿cierto? Y ahí fue donde dijimos, bueno, planteamos soluciones a la producción de estos ingredientes naturales vegetales. Oye, es interesante el hecho de que Rubisco, como idea, haya nacido en Estados Unidos. Pero finalmente después tú estás de vuelta, tu socio Andrés Volker probablemente no lo sé, también está de vuelta. Entonces hubo que tomar la idea que nace en Estados Unidos en cierto contexto y traerla de vuelta a Chile y empezar a echarla a andar en el fondo. A pura idea en el fondo no va a andar, hay que tener también un financiamiento, un capital semilla, alguien que ponga lucas y probablemente un poco de resultado. ¿Cómo se experimentó y cómo experimentaste tú en primera persona ese momento, el de volver a Chile con esta idea y de tratar de echarla a andar, de que no muriera en el camino y que se convirtiera finalmente en una compañía que hoy está viva y está ya trabajando en sus primeros productos? ¿Cómo fue esa transición? Esa transición, bueno, dijimos ya, tenemos una idea, tenemos un conocimiento, y para partir en temas que es clave en biotecnología, tenemos que tener una patente, ¿ya? Porque claramente los procesos son largos de desarrollo de producto, y si no tenemos protegido nuestro posible invento, nadie nos va a invertir, ¿ya? Y esa es una de las formas estratégicas. Entonces, lo primero era trabajar en cómo podemos proteger este conocimiento, darle un valor, y además buscamos financiamiento. Y ahí claramente apuntamos a los fondos públicos que existían, ¿ya? Para partir con el tema de hidroponía, nos postulamos al FIA, que es la Fundación de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, y ellos nos creyeron y nos financiaron en desarrollar este fertilizante para la agricultura. Y la segunda idea era esto de cómo producir ingredientes naturales de forma sustentable. Se lo presentamos a la Fundación COMEX, UC, ¿ya? Y ellos fueron los que nos creyeron y también dijeron, bueno, apostemos por ustedes y financiemos. Yo les ofrecí la idea, no tenía ninguna, salvo mi experiencia, que yo decía que era capaz de hacerlo. No tenía ningún prototipo en ese minuto. Y con eso en su minuto me creyeron y me financiaron. Partamos con esta idea loca. Y así hemos ido creciendo. Oye, súper interesante esta como trayectoria que parte en La Serena, con la idea de estudiar biología, que lentamente en el paso de la carrera te atrapa con esta idea de las plantas transgénicas primero, ¿cierto? La biología molecular y la genética molecular de plantas, pero luego las plantas como grandes solucionadores de problemas. Si bien las plantas tienen problemas, como los fertilizantes, el agua y los patógenos, también ellas mismas son grandes solucionadoras de otros problemas. Y de hecho una gran cantidad de materias primas y de drogas salen justamente desde plantas, que tienen hoy día grandes usos industriales. Lo que te lleva después por un camino que va a Estados Unidos a seguir en un postdoc, que es una vía básicamente académica, pero que
te hace encontrarte con alguien con quien congenen en las ideas vinculadas con los temas más productivos, que tienen que ver con la industria y cómo finalmente nace Rubisco, se instala en Chile y se instala y se inserta en este ecosistema de empresas de base científico-tecnológica que están tratando de resolver problemas, que tengo la sensación en el último tiempo como que explotaron. Eh, y tal vez por una cosa de masa crítica, la cantidad de gente con conocimiento adecuado que es capaz de formular este tipo de empresa, tengo la sensación de que en algún momento como que explotó. Tú que estás dentro, ¿lo ves igual? ¿Ves que en algún momento como que aparecieron un montón de empresas de esta naturaleza donde personas que se formaron inicialmente como científicos vieron un camino distinto y que lentamente están comenzando a instalarse en Chile? Sí, de hecho, hoy día yo creo que podemos decir que estamos en un boom de esto, de empresas de este tipo. Y claramente fue el ecosistema, yo creo que cambió, ¿ya? Sí. Y te digo que yo, desde mi experiencia antes de irme a Estados Unidos, estos temas de investigación aplicada, no sé, de hecho, hay muchos académicos que rehusaban de esa palabra. Claro. Claro, y decían, ¿cómo podemos hacer investigación aplicada? Nosotros no, somos investigadores básicos, Claro. ¿ya? Y parte de este cambio en el ecosistema vino desde el mundo, yo recuerdo, el mundo Corfo, yo creo, que fue cuando empezó a financiar la instalación de estas oficinas de transferencia tecnológica en las universidades, y que se empezó a hablar de patente, yo me acuerdo. Entonces ahora ya el objetivo no era publicar un paper, sino patentar, ¿ya? En ese minuto era una meta, patentar era la meta, pero en verdad hoy ya se sabe que la patente es solamente un mero trampolín a algo. Claro. ¿Ya? Y ahí el ecosistema fue cambiando. Gente que también se fue a estudiar afuera estos temas de transferencia tecnológica, de innovación, volvieron a Chile y empezaron a potenciar esto, ¿ya? Sí. De ahí empezó gente de las áreas de ingeniería también a hablar de estos temas, sí. Y ahí en conjunto yo creo que se está formando hoy un ecosistema bien bonito y atractivo. De hecho, nace Startup Chile, claro, nace como el 2011, 2012 por ahí, y que también ayuda a atraer gente de afuera a armar esto. Entonces, básicamente lo que ha pasado hoy día en Chile es que hay un ecosistema que está potenciando que esto crezca. Sí, y hay un ecosistema que creció al alero del Estado, al alero de Corfo, y fue fundamental en entender también lo que tú mencionabas, la creación de las oficinas de transferencia y licenciamiento, que permitieron instalar una cultura nueva dentro de las universidades, porque efectivamente hace unos 25 años atrás hablar de patente en un laboratorio era casi exótico. ¿Qué es una patente? ¿Qué le interesa patentar? Publiquemos papers. Ese era como el verdadero interés. Y también después cambiar el switch. No era patentar por patentar, es patentar porque es parte de un proceso creativo que tiene fines distintos. Y costó también, y en esa transición creo que las OTL, las oficinas de transferencia y licenciamiento, han sido fundamentales, instaladas ya en prácticamente todas las universidades del país que hacen investigación científica y que buscan justamente estos vínculos con el mundo productivo. Son las 12:32, vamos a hacer una pausa musical. Estamos conversando hoy con el doctor Felipe Aquea, fundador y director científico de Rubisco Biotechnology, una compañía chilena emergente, de estas startups que fueron creadas al alero de una idea y que lentamente está empezando a avanzar. Y a la vuelta a esta pausa vamos a hablar justamente de eso, de su primer producto, Austral Cell Alerce, de cómo nace, cómo se diseñan estos experimentos, cómo empieza la producción. En el fondo, el nacimiento de una idea que lentamente va ahí, derechito hacia el mundo comercial. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar a Judas Priest. Esto se llama Living After Midnight. Nosotros vamos y volvemos. 12:36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos conversando con el doctor Felipe Aquea Ceballos, biólogo y doctor en genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hizo su postdoc en el Salk Institute ahí en San Diego y es el fundador y director científico de Rubisco, una compañía chilena de biotecnología que está tratando de generar soluciones innovadoras a determinados problemas usando como materia prima las plantas. Y que ahora, Felipe, están trabajando en algo que es bien interesante, algo que ustedes han llamado Austral Cell Alerce. Cuéntanos un poco qué es y cómo nace esta idea. Lo que nosotros hacemos en Rubisco hoy día es tratar de encontrar una alternativa a las plantas como tal de la producción de ingredientes naturales para distintos fines, ¿ya? Para fines cosméticos, fines nutracéuticos o incluso commodity. Y que hoy día esta industria se ve enfrentada a los mismos problemas que tiene la agricultura tradicional.
¿no es cierto? Claro. Porque su materia prima viene del campo, ¿ya? Entonces, entre ellos, la escasez de agua, la dificultad de encontrar suelos agrícolas para cultivar plantas con estos fines, hoy día es un problema. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Es reemplazar a la planta de la ecuación para producir estos nutrientes naturales utilizando sus células, ¿ya? Y que sus células las vamos a cultivar en laboratorio en condiciones controladas, ¿ya? Y así nos independizamos en un 100% de los suelos agrícolas y de la planta en sí. Y con el impacto en un uso, en la reducción del uso de agua. ¿Ya? Nosotros hoy día somos un 99% al menos más eficientes en el consumo de agua. Hoy día, para darte las cifras nomás, un kilo de biomasa vegetal se consume alrededor de unos 300 litros de agua. Nosotros, para poder producir un kilo de células vegetales, utilizamos 3 litros, ¿no? Entonces, al menos somos un 99% más eficientes. Oye, Felipe, Eso es lo que hacemos. esta forma de trabajar, ¿cierto? Que tiene varios elementos súper interesantes, uno de ellos, por ejemplo, vinculados con el uso del agua, eh, nacen a partir de un montón de tecnología que viene desde el mundo de la ciencia básica, ¿cierto? El cultivo de células vegetales in vitro, que durante mucho tiempo sirvió exclusivamente para aprender más sobre las plantas y que hoy, varias décadas después de que se inició este proceso, permite tener otros usos que son distintos. Y eso es ciertamente fascinante. Podemos tener partes de plantas creciendo en medios de cultivo, no necesitamos tener un árbol en el fondo en el campo, y esas partes de plantas que están creciendo en el laboratorio sirven como materia prima, como productores de materia prima para un montón de industrias. En el caso de ustedes, ¿qué industrias le llamaron la atención? En el fondo, ¿cómo uno sabe que lo que tiene puede servir para una cosa? ¿O tienen un propósito y fueron a buscar? ¿Cómo es esa ecuación ahí? ¿Te encuentras con algo o buscas algo? En mi caso siempre uno recomienda es que busquemos un problema y después busquemos una solución. ¿Por qué? Porque las soluciones pasan y el problema persiste. Pero en mi caso fue un poco al revés. Yo tenía este conocimiento de cómo cultivar células vegetales en laboratorio, y principalmente de árboles, porque todo mi pregrado y doctorado trabajé en cultivar células de pino, embriones de coníferas. Y tenía esta expertise. Y en eso, cuando estaba buscando qué podemos hacer desde el punto de vista de desarrollo de producto a partir del conocimiento que yo tenía, me encontré con una noticia de que el año 2010, 2011, ya estaban lanzando al mercado un ingrediente cosmético con propiedades antiarrugas en base a células madre de una manzana que crecía en los Alpes suizos, ¿ya? Y una manzana que tenía una larga vida post cosecha, ¿ya? Esa era como la única gracia de esa planta, pero que no era comercial, no era una fruta comercial. Y la empresa que lo desarrolló es una empresa suiza que se llama Maibel, el año 2008, y que es una empresa que lleva 120 años de vida, desarrollando ingredientes para distintas industrias, y fue el primero que hizo esto, ¿ya? Y fue una revolución. Y ahí fue donde dije, wow, las células vegetales pueden servir para esto, como una fuente de materia prima para producir un ingrediente, en este caso cosmético. Claro. Y ahí fue donde dije, wow, vamos a hacerlo. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿cómo partimos? Eso mismo, ¿y cómo se parte? Porque claro, está esto, oye, aquí hay una muy buena idea, yo tengo el conocimiento para hacer esto desde árboles, por ejemplo, tal vez no manzana, pero otro tipo de árboles. ¿Cómo se da el siguiente paso? ¿Cómo se decide, por ejemplo, trabajar con Alerce? ¿Qué era lo que había a mano? ¿Cómo uno dice, ¿sabes qué? Me tinca que acá hay algo. ¿Cómo nace esa idea? A mí, bueno, me encantaban los árboles, entonces siempre el Alerce para mí era una planta emblemática, y para todo chileno debería ser emblemática, el árbol nativo de la Patagonia y único en el mundo. Y que hoy día su cosecha está prohibida por ley, nadie puede cortar Alerce. Y yo tenía un bichito con el Alerce, una inquietud, porque alguna vez un profesor en Estados Unidos me había dicho que el Alerce tenía las mejores propiedades anticáncer, ¿ya? Pero que nadie las iba a poder encontrar porque nadie lo puede estudiar. De hecho, hoy día es muy difícil hacer crecer Alerce desde una semilla, claro, y menos propagarlo in vitro. Entonces yo siempre tenía esa curiosidad. Entonces cuando vi esto de utilizar células vegetales para fines cosméticos, dije, wow, aquí tengo una oportunidad, fue lo que encontré. ¿Por qué no? Y nos planteamos como hipótesis que la Alerce, que tenía estas propiedades, podía tener unas buenas propiedades anti-envejecimiento. Y decidimos empezar con esta idea de que cultivar sus células para poder hacer extractos que tuvieran estas propiedades, pero esa era una hipótesis.
y ahí interesante fue que después empezamos a buscar literatura de la medicina tradicional chilena y encontramos un libro de 1897 donde decían que la alerce se usaba antiguamente para curar heridas de la piel. Tenía como propiedades antiinflamatorias. Entonces ahí fue también que cuando ya íbamos trabajando en esto dijimos, wow, tenemos una evidencia empírica de que antiguamente se usaba la alerce con estos fines. Claro. Y ahí fue donde dijimos ya. Qué interesante eso de la evidencia de la medicina tradicional, pero que tiene que ver con esto de la bioprospección, que en Chile todavía, a mi entender, tiene muchísimo potencial, que debería ser una bioprospección entre antropólogos, historiadores y también biólogos y bioquímicos, biotecnólogos. En el fondo, tomar lo que eventualmente se hizo antes y demostrar que efectivamente servía, que no se queda solo en el, oye, esto bueno para eso sirve, y la verdad, ponerle estándares científicos en el fondo a ciertas costumbres que tienen con la medicina. ¿Y cómo se inicia, Felipe, entonces, el cultivo in vitro desde alerce? ¿Tuvieron que ir a buscar muestras de alerce? ¿Cómo pasáis del árbol que es difícil de crecer además, que no se puede cortar, para tomar una muestra y lograr propagarla en el laboratorio? ¿Qué tan complicado fue eso? El principio de conseguir muestras fue difícil. Claramente, como uno no puede cortar alerce, tuvimos que pedir... contactamos a una persona que tenía un bosque privado de alerce en el sur de Chile y le dije, bueno, búscame ramitas que estén botadas en el suelo. Y ahí fue donde, después de un tiempo, me consiguieron una ramita de unos 10 centímetros y con ese fue material para mí suficiente para poder partir. Ya tenía un conocimiento base de cuáles son los nutrientes, hormonas, vitaminas que necesitaba un árbol. Y ahí partimos probando, ¿ya? Ensayo de error. Primero teníamos más o menos un par de variables a jugar, pero nos demoramos alrededor de unos 2 a 3 años en lograr establecer un cultivo celular de alerce. Para que tengan una idea, el campo hoy día un alerce crece 1 milímetro por año. Nosotros hoy día logramos una receta súper optimizada para darle alimento a sus células, y que en 30 días por lo menos estamos duplicando su volumen, ¿no? Entonces logramos optimizar bastante cómo es el alimento, por decirlo así, que requiere esta planta para poder crecer. Oye, una cosa, impresionante partir de una ramita chiquitita que se cayó al suelo y partir de ahí tomar células y poder llegar a optimizar un medio de cultivo que permite duplicar la biomasa en 30 días, realmente espectacular. Y una vez que tienen células, ya tenemos biomasa, hagamos un extracto de algún tipo y probemos si sirve efectivamente para lo que la medicina tradicional chilena decía que sirve. ¿Cómo se da ese otro paso? Y ahí, bueno, como nosotros estamos enfocados en cosmética y en el mercado termocosmético, el área más importante es la antiarruga, que el anti-aging, que es lo que más hoy día se busca en el mercado. Entonces, partimos con esa hipótesis de que el extracto de alerce tiene estas propiedades anti-envejecimiento, antiarruga. Y ahí, claramente, en el área cosmética tiene un esquema de trabajo muy similar a la farmacéutica, pero con unos estándares mucho más simples y no hay muchas barreras de entrada para poder hacerlo. Entonces, pero sí hay ciertas cositas particularidades, ¿ya? Por ejemplo, en cosmética está tendencia mundial no testear los productos en animales, ¿ya? Y incluso muchos países tienen sus leyes. Entonces, dijimos, bueno, antes de probarlo en humano tenemos que testearlo en algún modelo in vitro preclínico para poder evaluar su eficacia. Y ahí fue donde dijimos, bueno, empezamos a buscar... parte importante fue que yo fui a una feria cosmética, ¿ya? A ver los lanzamientos de nuevos productos, de ingredientes activos, y ver cuáles eran los modelos que usaban para poder demostrar la eficacia. Y ahí fue donde me encontré con los modelos celulares de piel in vitro. Claro. Y ahí, bueno, volviendo un poco a la conversa anterior, cuando volví a Chile dije, bueno, ¿dónde hago esto? Entonces me contacté con ciertas universidades para poder ver si alguien podía hacerme esto. Y logré con algunos contactos, pero en verdad eran, no sé, 6 meses de plazo y te puedo probar unos 3, 4 extractos. Y dije, no, esto no va a funcionar. Con esa velocidad no vamos a llegar nunca a puerto. Entonces ahí tomé la decisión, ¿sabes qué? Lo hago yo mismo. Y fue donde la empresa, nosotros ya ampliamos el área de ya no solo cultivar células vegetales, sino también estamos cultivando células humanas. Aparece el ensayo. Y en esos ensayos, en células de epidermis y de dermis, nosotros ahí pudimos, a una rápida velocidad, encontrar un extracto de alerce que era capaz de acelerar la renovación celular de la epidermis, ¿ya? Y básicamente lo que hacemos nosotros, tenemos un modelo que imita una arruga in vitro, que se llama Scratch. Sí. Y con ese modelo in vitro nosotros ya identificamos un extracto de alerce producido bajo ciertas condiciones que tenía esta propiedad de acelerar in vitro la reparación de la piel. Oye, Felipe, imaginamos que
después del scratch test, que entiendo, alguna vez lo revisé también, células que crecen in vitro y se raspan literalmente, se rompe esta film de células y se toma el tiempo que demoran en reparar esa herida, en crecer y rellenar ahí. Y eventualmente con el extracto ese tiempo es muchísimo menor. Imaginamos que ahora viene el paso siguiente, que es eventualmente probar esto en personas, lo que es mucho más complejo porque las personas no están en un laboratorio. Algunas fuman, otras están sometidas al sol, se lavan la cara, que usan jabón, que no usan jabón. ¿Cómo se da el siguiente paso desde las células a las personas? Y por supuesto, yo desde ya ofrezco mis arrugas a la ciencia y puedo prestar un pedacito de cara para ir probando los extractos de alerce. ¿Cómo se da ese siguiente paso? Bueno, ahí se trabaja con empresas que se dedican a hacer esto, en verdad. Ya ahí tú ya haces un contrato de investigación con un externo y logramos encontrar una empresa en Brasil que se llama Cosmo Science, que ellos trabajan con Natura, con L'Oreal, llevan 18 años trabajando haciendo esto y que en conjunto diseñamos este experimento para evaluar la eficacia antiarruga de este extracto de alerce. Y ahí claramente se hace un ensayo clínico, pero a un nivel, a un estándar mucho menor al área. ¿El primer ensayo Sí, clínico con estas 22 mujeres? exacto. El resultado indica que el extracto de alerce reduce la superficie de arruga en un 5,2% después de 30 días. Y la profundidad de las arrugas la reduce en un 6%, 6,2%, ¿ya? Que pensando en un producto cosmético, de aplicación externa, es bastante alto, ¿ya? Lo otro interesante del estudio es que, y bueno, siempre nos comparamos contra un placebo, ¿ya? Claro. Y que el placebo en verdad es una base, porque hicimos cremas con alerce y cremas con agua para poder hacer este ensayo. Lo otro importante es que, claro, el 95% de las mujeres que usó el producto tuvo un efecto positivo, ¿ya? Versus un poquito menos de la mitad que fue lo que tuvo con el agua. Entonces, en verdad tenemos un producto que es eficaz, que es casi 3 o 4 veces mejor que el placebo, y que tiene un impacto grande en la población. Oye, Felipe, ¿qué posibilidades hay de, porque los extractos son mezclas complejas de distintos componentes químicos, que eventualmente ya sea su acción conjunta o la de uno de los componentes del extracto el que finalmente tiene el efecto biológico? ¿Qué posibilidades hay de ir a buscar si un extracto de cierto tipo, o en el fondo ir fragmentando esto y ver si tal vez hay un compuesto o una familia de compuestos que es responsable del efecto? ¿Cómo ves ese camino? Es largo, pero muy interesante. De hecho, nosotros también estamos ahí, tenemos alguna aproximación al respecto, tratar de identificar cuál sería el compuesto que está hoy en día ahí. Ya, porque hoy día tenemos un extracto que tiene proteína, poco azúcar y tiene polifenoles, ¿ya? Que se sabe que los polifenoles son el compuesto fitoquímico que tiene todas estas propiedades benéficas en la piel. Y estamos trabajando ahí, y ahí sí estamos en colaboración con universidades, un poco también dependiendo de sus tiempos, para poder lograr algún resultado. Pero tenemos ahí vamos bien encaminados por ese camino, para ir a buscar, que sea muy interesante. Es divertido eso que tú mencionas y te reís, claro, con lo de las universidades, pero es verdad, porque al final las ideas empiezan a aparecer y uno dice, oye, ¿y qué pasa si distintos extractos lo agregamos en cultivos células epiteliales, sacamos ARN mensajero y vemos cómo cambia el transcriptoma? Y empezamos a ver cómo es la respuesta a nivel molecular, ¿cierto? Para poder vincularla con los efectos en la piel. Y claro, el problema es dónde, pues si estos experimentos son caros, requieren instalaciones, equipo, expertise, y como que ese vínculo con laboratorios de investigación instalados, que podrían tener, ¿cierto?, como una suerte de pasillo para hacer este tipo de experimentos, como que se echa de menos. Lo que decías tú, sí, no, cuando pueda lo he hecho acá y en 8 meses más y como no, pues si necesitamos que sea un poquito más rápido. Y ahí hay algo que también tiene que ver con el ecosistema y que es de un fuerte componente cultural que como que se echa de menos. Y otra cosa interesante, más allá de esa reflexión, tiene que ver con otras potenciales aplicaciones, porque tú lo mencionaste también, el scratch test es un modelo de arrugas, pero también de heridas. ¿Existe la posibilidad de probarlo ahora el extracto, pero pensando, por ejemplo, en quemaduras o en cortes o en otro tipo de daños a la piel
y que eventualmente podría aplicarse en un parche tal vez, y un parche curita con extracto de alerce y que acelere el proceso de curadería? Sí, de hecho hoy día estamos evaluando probarlo en otros formatos, ¿ya? No solamente en este hoy día, pero lo que tenemos es reparación de esta guía, pero un poco para ir a orientarnos ahí, un poco entender el mecanismo de acción, ¿ya? Claro, Que también nos interesa. ¿Ya? Y ya sabemos que hoy día el extracto de valerse lo que hace, tendría estas propiedades antiarrugas porque está induciendo la síntesis de elastina en la piel y estaría induciendo la síntesis de ácido hialurónico, ¿ya? mira. Entonces, el mecanismo de acción también nos está indicando hacia dónde podemos orientar al desarrollo de nuevos productos. Y claramente, claro, tenemos hoy día un extracto que lo podemos incorporar en distintas matrices, ¿ya? Y Claro. para distintos fines. Entonces se Oye, nos abre toda una ventana de oportunidades. absolutamente. Y en ese sentido, Felipe, y pensando en el camino que han recorrido, ¿qué es lo que viene ahora para ustedes? Porque ya han terminado el ensayo clínico en Brasil con estas 22 mujeres que pusieron su cara a disposición de la ciencia para evaluar los efectos de este extracto. ¿Qué es lo que viene ahora? Desde el punto de vista comercial, por ejemplo, ¿están contentos con los resultados y eso sirve, por ejemplo, para formular un producto que se pueda ya pensar en un envase y en comercialización? ¿Cómo vienen los tiempos ahí? Claro, hoy día nuestro modelo de negocio es B2B, ¿no es cierto? Nosotros les vendemos a otras empresas para que ellos hagan sus productos terminados, ¿ya? Perfecto. Y estamos en esa etapa en que claramente una vez que ya terminamos la parte experimental y validación clínica, lo que viene son dos áreas. Una, el área comercial, ¿ya? Ya, Y la otra, que es la muy importante, el área de escalamiento, ¿ya? Porque estamos trabajando, claro. tenemos que escalar la materia prima, que en Mm, nuestro caso son células vegetales, para poder llegar a los volúmenes que se requieren. sí. Y para ello, el tema del escalamiento, estamos trabajando con una empresa en Suecia que tiene hartos años de experiencia en el uso de bioreactores y fermentadores para el uso de biomasa vegetal. Y Mm. con ello estamos trabajando y a fin de año, de octubre, noviembre, nos deberían llegar ya la primera tonelada de producto, ¿ya? Para salir al Wow. mercado. En paralelo estamos montando una planta piloto en Chile de escalamiento, también con bioreactores, con apoyo de Sofofa y Corfo, para iniciar esta misma tecnología en Chile. Y ahí, bueno, estamos trabajando con los suecos que nos van a transferir la tecnología. Del punto de vista del área comercial, que también es algo clave, ¿eh? ¿Ya? Sí. Uno de los negocios, de la parte técnica dice, no, ¿cómo hacemos mercado? Tenemos un acuerdo de trabajo con una empresa en España que se llama Coviosa, que ellos llevan 50 años en el mercado vendiendo ingredientes naturales para cosmética y que ellos tienen presencia en 40 países y que acabamos de lanzar en conjunto el producto de Alerce en París hace 2 semanas atrás, en una feria que se llama Incosmetic, que es la feria más grande del mundo de ingredientes, así que ya salió al mercado, ya se está dando a conocer en el mundo, entregando las muestras para que ya después del segundo semestre podamos empezar las ventas. Oye, es interesantísimo el camino, es bien complejo, por cierto. Uno piensa que publicar un paper es difícil, bueno, esto otro es bastante más complejo en términos de la cantidad de cosas que tienen que pasar, la logística. Y esto de darlo a conocer en París, es algo que ocurrió hace pocas semanas atrás, que permite que otras empresas eventualmente pidan muestras, prueben por su cuenta y digan, sí, vale la pena. Y uno puede pro- eh, proyectar que en ese sentido, probablemente desde el punto de vista productivo, el mayor desafío va a ser escalar esto. Pasar del laboratorio a tener que producir, que alguien llegue un día, un cliente te diga, necesito 20 toneladas del extracto. Y uno dice, ese escalamiento, además de dinero, ¿cierto? Para poder construir un laboratorio tal vez, ¿qué más requiere? ¿Requiere apoyo de una empresa en Chile? ¿Requiere más mano de obra calificada que pueda manejar este laboratorio que va a tener volúmenes muchísimo mayores? ¿Cómo se ve esa opción de poder escalar en Chile, más allá del apoyo que están teniendo actualmente en Suecia? Hoy día la tecnología existe, ya lleva la tecnología de escalar células vegetales tiene 40 años, ¿ya? Y lo que ha permitido que en estos años haya habido mucho conocimiento que ha permitido bajar los costos, que es Claro. clave para que esto se expanda y explote, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día claramente tenemos que hacer ajustes a la tecnología que existe para las células de Alerce y otras células más que vienen en camino. Claro, el financiamiento hoy día es clave, ¿cierto? Esto es caro Sí. para montar estos bioreactores, pero estamos apostando que este costo va a ser cada vez menor. Y claramente en el futuro vamos a necesitar mano de obra calificada en el manejo de estos sistemas para poder operarlo en Chile. Así que
es la apuesta que tenemos. Oye, y en el mediano plazo, Felipe, están en un punto que es bien interesante, bien expectante con respecto a lo que puede ocurrir con el extracto, pero a mediano plazo, pensando en que si le va súper bien y logran venderlo como un producto, que distintas compañías quieran usarlo en sus matrices que ya tienen formuladas para distintos productos cosméticos. eh, Ideas nuevas, ¿cómo se trabaja a partir de ahí? ¿Le gustaría mantenerse en esa senda? ¿Buscar otras plantas? ¿Buscar otras historias? Porque la forma en que apareció también es bien interesante. ¿Cómo lo es eso? Sí, de hecho, ya tenemos un portafolio de 10 otras especies vegetales que vienen en camino. Toda ya enfocada en la industria cosmética, en tratar de juntar lo mejor de la ciencia y naturaleza. Ojalá que todos apostamos que todos nuestros ingredientes que nosotros saquemos del laboratorio tengan estas validaciones científicas, ¿ya? No solamente con el relato de que funciona, sino sí, ¿verdad? Esto tiene un efecto, tratar de entender su mecanismo de acción. Muchas plantas nativas estamos trabajando, tenemos acceso a plantas exóticas en el mundo que son muy atractivas para el mercado cosmético por todo este storytelling. Claro. Pero lo que apuntamos también es a incorporarnos a otras industrias, ¿ya? No solamente la cosmética, sino también entrar al área más de commodity o de moléculas de nicho o incluso nutracéuticos, ¿ya? Sí. Y ahí claramente el mercado se multiplica por 10. Entonces, sí, la demanda que se requeriría, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Nosotros apostamos que la agricultura tradicional se quede solamente para alimentarnos y que el resto de las plantas que no sean alimentos salgan de sistemas sustentables. Claro. Ese es un quiebre bien interesante en la lógica del cultivo de planta, porque efectivamente no tiene mucho sentido si el extracto se hace de células o de árboles y da lo mismo. Bueno, mejor no, ¿para qué tener árboles en el fondo? Tener células. Y esa redirección de la materia prima parece súper interesante, de la mano, por supuesto, de la biotecnología vegetal y de las ideas que empiezan a aparecer en el camino. Si quieren más información, pueden ir a la página web rubiscolab.com. Ahí hay información con respecto a la plataforma biotecnológica que ustedes están utilizando y algo de la historia de esta compañía biotecnológica que tiene hoy una posición bien expectante. Y, por supuesto, desde la radio, Felipe, a todos ustedes en la compañía les deseamos todo el éxito del mundo para este emprendimiento científico-tecnológico que está buscando meterse ahí en el competitivo mundo de la cosmética. Felipe, ha sido un agrado conversar contigo. Es la 1 de la tarde en punto. Te despedimos, te agradecemos y les deseamos todo el éxito del mundo. Listo, muchas gracias. Te pasaste, Felipe, muchísimas gracias. Mi querido Gabriel, nosotros nos vamos como siempre con música en nuestro especial All You Need Is Rock. Hoy vamos a revisar la historia de la banda Slayer y comenzamos con Angel of Death. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. xplus.com. Científicamente rockeros.